Hola, desde arriba. Hoy vamos a grabar de esta manera para darle un toque original a la cápsula. Vamos a hablar de la catequesis número 76 que el Papa titula Iluminación recíproca entre matrimonio y celibato. Y él la pronunció el 31 de marzo de 1982. Bienvenido a este canal, Rebeca Barba, Coma Teología del Cuerpo. Estamos ahora en, de alguna manera, la primera parte de la segunda gran pregunta existencial de la teología del cuerpo, que es cómo ser feliz. Y Juan Pablo II comienza hablando del celibato. Entonces llevamos 3 catequesis de este tema y ahora nos aventuramos a la 4ª catequesis justamente. Así que te invito a comenzar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven sabiduría infinita, ven Padre de los pobres, dador de bienes, ven y derrama sobre nosotros tus dones, especialmente el de sabiduría, el del entendimiento, el del conocimiento. Ayúdanos a poder entender mejor este plan hermoso de Dios, a poder darnos cuenta cómo cuando vivimos la vocación al amor, somos felices, a darnos cuenta de que nos hiciste, Señor, para la plenitud que se vive ya desde esta vida, cuando todo puede ordenarse desde el amor. Te pedimos que te quedes con nosotros, que tu luz ilumine nuestra razón y que podamos en realidad no solo quedarnos con esto como algo que se queda en el conocimiento teórico, sino como algo que podamos llevar a nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien. Número 1. Continuamos reflexionando el tema del celibato. ¿Se acuerdan? A partir de, obviamente, la Escritura, a partir de la palabra de Dios que da luz, Juan Pablo II sigue profundizando y de alguna manera esta catequesis nos va a poner en el foco, en el centro, a Cristo célibe que nos enseña a amar. Así que dice, al hablar de la continencia por el reino de los cielos y fundarla sobre el ejemplo de la propia vida, Cristo deseaba sin duda que sus discípulos la entendieran sobre todo en relación al reino que había venido a anunciar y para el que indicaba las vías apropiadas. Hay 2 vías, según lo que menciona la teología del cuerpo, para una realización profunda de la sexualidad. Una es el matrimonio y otra es el celibato. Ambas que pueden realizar perfectamente esta vocación al amor y que pueden hacer a la persona profundamente feliz. Y continúa diciendo, la continencia de la que hablaba es precisamente una de estas vías. Y como se deduce ya por el contexto del Evangelio de Mateo, una vía particularmente válida y privilegiada. En efecto, la preferencia dada al celibato y a la virginidad por el reino era una novedad absoluta en comparación con la tradición de la antigua alianza y tenía un significado determinante tanto para el etos como para la teología del cuerpo. Está hablando del celibato el Papa como una llamada y dice una vía que es particularmente válida, o sea, se vale ser célibe y no solamente dice eso, sino dice es privilegiada, no dice chin, es a los que menos les va a tocar privilegios, o a los pobres desamparados, o a los que no tienen nada más que hacer, sino dice una vía privilegiada. Y luego continúa más abajo diciendo, hay una preferencia que se da al celibato y a la virginidad por el reino de los cielos, que es algo nuevo, que ya lo hemos hablado en las otras catequesis, en la antigua alianza, y los judíos pues no lo entendían así. Para ellos el único camino privilegiado realmente era el del matrimonio. Y aquí Cristo viene a decirles, sí hay una unión natural entre hombre y mujer y desde el principio ese matrimonio es ejemplo, pero no es la única manera de poder realizarnos plenamente ni de poder amar. Y continúa. Vamos al número 2. En su enunciado, Cristo resalta sobre todo la finalidad de este celibato. Así que vamos a ver cuál es la meta, o sea, cuál es el punto. ¿Por qué alguien tendría que ser célibe, ¿no? Según lo que el mundo nos reclama. Dice que la vía de la continencia, virginidad cristiana, celibato, que significa lo mismo, de la que él mismo da testimonio con su propia vida, Cristo, no solo existe y es posible, sino que es particularmente
válida y es importante para el reino de los cielos. Y así debe ser, dado que el mismo Cristo la ha elegido para sí. Y si esta vía es tan válida e importante a la continencia por el reino de los cielos, debe corresponder un valor particular. Aquí está hablando de cómo esta vía, cuál es el fin de esta vía alterna, en vez de casarte, poder vivir una vida en celibato o en continencia. Está diciendo, existe, es posible, es válido, se vale, ¿no? Y es algo de suma importancia por el reino de los cielos, como explicará más adelante. Le da un valor particular, no es un antivalor, tiene un valor especial. Y obviamente no son muchos los que escogen este camino, no son muchos los llamados, no son muchos los invitados, pero aquellos que son invitados son llamados a realizarse plenamente. Dice, Cristo no afrontaba el problema al mismo nivel y en la misma línea de razonamiento en la que lo situaban los discípulos, cuando decían, si tal es la condición, ¿no?, de un casado, no conviene casarse, en Mateo 19:10, ¿no? Porque Jesús le estaba diciendo, y quien se casa es para siempre. Ellos veían la dificultad, entonces decían, bueno, si así, si eso es lo del amor, que tiene que ser para siempre y una fidelidad absoluta, pues no está fácil, ¿no? Y casi que conviene no casarse, como si esta visión fuera muy utilitarista. Conviene entonces ser célibe, ¿para qué? Porque es práctico, porque puede estar disponible para el reino de los cielos, porque nada te va a distraer. Estas son razones como demasiado lógicas y demasiado humanas, y Cristo realmente no va por ahí. Continúa el Papa diciendo. En cambio, Cristo indicó indirectamente en su respuesta que si el matrimonio, fiel a la institución originaria del Creador, posee una plena congruencia y valor propios por el reino de los cielos, un valor fundamental, universal y ordinario, la continencia, por su parte, posee para este reino un valor particular y excepcional. Es obvio que se trata de la continencia elegida conscientemente por motivos sobrenaturales. ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Que el matrimonio obviamente tiene un valor, y aquí dice, es un valor que es universal y ordinario, ¿no? Es lo típico, o como muchos dicen, lo natural. La mayoría de las personas, hombre y mujer, se casan. Pero dice, no podemos por eso dejar de reconocer que hay un valor particular en la continencia. Y tú y yo nos preguntamos, ¿y cuál es ese valor de la continencia? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús escogió esa manera de ser, esa manera como estado de vida, ¿no? El poder vivir con un corazón indiviso que amaba solo al Padre y que se entregaba a todo tipo de personas y que podía entrar en su corazón de una manera tan íntima, parecida a esa intimidad que los esposos tienen. Es la facilidad que el celibato le da a Jesús para entonces poder realmente sintonizar con una belleza, con los demás, ser un don sincero y pleno de sí mismo para cada persona que cruzaba su camino. Y de alguna manera el célibe está llamado a replicar esta vida de Cristo. Y ese celibato te permite como esa libertad interior, que no es un libertinaje de hacer lo que se me da la gana, sino más bien esa libertad en el amor de poder amar a más personas, de poder amarlas de una manera más profunda, de una manera más sincera, sin buscar nada como recompensa y sin embargo teniendo toda recompensa, tanto en el amor de Dios como en el cariño correspondiente a todo ser humano cuando se siente amado de esa manera. Y continuemos, el número 3 dice, si Cristo resalta en su enunciado ante todo la finalidad sobrenatural de esa continencia, no solo lo hace en sentido objetivo, sino también y explícitamente subjetivo, es decir, indica la necesidad de una motivación que se corresponda de modo adecuado y pleno con la finalidad objetiva declarada por la expresión por el reino de los cielos. Entonces seguimos en lo de la finalidad, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta de un célibe? Y dice él, por un lado, hay un fin objetivo, ¿no? Por el reino de los cielos, lo que decíamos antes. Es por amor a Dios, es por amor al servicio de las personas, es por amor a la iglesia. Tiene que haber ese para y ese por que es muy concreto, que es muy objetivo en el servicio nuestro en la iglesia. Pero también dice, tiene que haber una finalidad subjetiva, a lo que el Papa le llama una motivación. Y aquí viene, para mí, el párrafo más importante de esta catequesis. No se me distraigan. Continúa diciendo, para realizar el fin del que se trata, es decir, para descubrir en la continencia esa particular fecundidad espiritual que proviene del Espíritu Santo, hay que quererla y elegirla
en virtud de una fe profunda, que no solo nos muestra el reino de Dios en su cumplimiento futuro, sino que permite y posibilita de un modo particular identificarse con la verdad y la realidad de ese reino, tal como está revelado por Cristo en su mensaje evangélico. Pausa, pausa. El célibe está llamado a vivir aquí y ahora, de alguna manera, ese reino que nos espera en plenitud cuando lleguemos a la vida eterna. Aquí y ahora, la redención efectuada por Cristo, obviamente es una gracia que Él nos tiene que conceder y que también nosotros tenemos que colaborar y corresponder con nuestra voluntad. Pero dice unos elementos hermosísimos que casi que aquí nos podríamos parar y ya tendrían el corazón de esta catequesis. Y lo voy a volver a subrayar porque me parece muy importante. Cuando estamos hablando de alguien que vive una vida en celibato o en castidad, o en continencia o en virginidad por el reino de los cielos, esa virginidad cristiana, dice primero, esa persona tiene una particular fecundidad espiritual, da vida en abundancia, y continúa diciendo que proviene de donde de Dios, proviene del Espíritu Santo que a través de nuestra pobreza, de nuestra humanidad, puede darse a las personas y tocarlas, a veces de maneras desproporcionadas a lo que uno puede hacer humanamente. Otra frase, hay que quererla y elegirla en virtud de una fe profunda. Ahí es donde el don se recibe, el don que llega de lo alto, tú lo acoges, pero luego tu voluntad elige y hay un aprecio y lo quiero, no es una obligación, no es que, bueno, pues toca, como me toca ser sacerdote, un requerimiento es el celibato, ni modo, a ver cómo lo aguanto, sino decir, yo quiero vivir como vivió Cristo, yo quiero esta libertad de los hijos de Dios plena, yo quiero poder ser canal de gracia para todas las almas, yo quiero tener toda la atención en ese esposo que es Cristo y en esas personas a las que Él me ha llamado a servir, a ayudar, a guiar, a acompañar. Me parece importantísimo ese elegir, obviamente en virtud de una fe que hay que pedir. Lógicamente y sin fe, nuestra opción, nuestro estilo de vida, nadie lo entiende. Pero cuando uno mete la fe y dices, bueno, pues necesitas fe para saber que Dios te llama. Y necesitas fe para decir, Señor, tú me invitas, no me obligas, pero yo quiero. Y una fe para que todos los días renovemos ese sí a Dios, como ese hágase que le dio María al ángel para que se hiciera el plan de Dios. Y también hoy, en el siglo XXI, Jesús sigue llamando, sigue invitando. Y en fe, no en la lógica del mundo, porque cuando uno quiere de verdad explicar su vocación, a mí me pasó con algunos parientes que no entendían, y yo estaba convencidísima, e intenté sacar de alguna manera mi perla preciosa, la puse sobre la mesa, intenté explicarles cuando me iba para dedicarme totalmente al Señor, y esos ojos totalmente mundanos destrozaron mi perla. Ustedes no saben lo que fue, lo que me dijeron, lo que me contestaron, que era un desperdicio, que me habían lavado el cerebro, que cómo se me ocurría, que no iba a ser feliz, que me estaba privando de tantos bienes y alegrías del matrimonio, que eso era antinatural, que yo decía, pero ¿cómo no pueden ver tan claro que el Señor me llama, que el Señor me puede llenar, que mejor que tener un esposo que es Dios mismo? Eso a mí me llenaba el alma, pero luego entendí, es algo tan sagrado, es algo tan íntimo, que solo en ese momento, en esa intimidad de oración, en esos momentos donde nadie entra más que Dios al sagrario del propio corazón y de la vida, uno puede comprender. Por eso más adelante dirá, no todos entienden, porque no todos han sido llamados. Como yo puedo de repente ver un matrimonio y decir, wow, no sé cómo lo vive. O sea, los admiro mucho, pero no sé si yo podría. Yo creo que muchos matrimonios también me pueden ver a mí y decir, no sé cómo es célibe. Y sin embargo, lo importante es que cada uno diga, si esta es mi vocación, ahí voy a ser feliz, ahí me voy a dar completamente y Dios me dará la gracia para vivirla. Y de esa manera, dice el Papa, nos vamos iluminando mutuamente, tanto el matrimonio al celibato como el celibato al matrimonio. Pero ya me adelanté demasiado, así que solo nos va a quedar leer, lo siento. Dice más adelante, por eso se ha dicho antes que la continencia por el reino de los cielos, en cuanto signo indudable del otro mundo, empezamos a vivir desde aquí lo que nos espera en el otro mundo,
lleva en sí, sobre todo, el dinamismo interior del misterio de la redención del cuerpo. Y luego dice más abajo, y también la característica de una particular semejanza con Cristo. En nuestro cuerpo, en nuestra vida, completamos de alguna manera esta redención, nos ofrecemos, igual que Cristo se ofrece, dice, este es mi cuerpo que se ofrece por ustedes para la salvación eterna. Nosotros también nos unimos a ese ofrecimiento con nuestro propio cuerpo, nuestra vida entera, para la salvación de las personas. Y por otro lado, para que también en nuestra propia carne, en nuestra propia vida, podamos pues encarnar un poco más a Jesús. Que la gente nos vea y diga, aquí viene un hombre de Dios, una mujer de Dios, que me hace más cercano el cielo, que me hace sentirme amado por Dios, que me hace experimentar una mirada pura de alguien que quiere mi bien. Es una gran responsabilidad definitivamente, pero es la realidad última que nos toca representar al estar llamados a vivir este celibato por el reino de los cielos. No sé si ustedes han visto un video de la hermana Claire, se ha hecho un poco viral, y murió muy joven esta hermana en un terremoto de Sudamérica. Pero a mí lo que me encantó de esa mujer es que era de verdad lo más normal, no era alguien extraterrestre, alguien como en total contacto con lo que es la vida humana, que se reía con los jóvenes, que sabía cantar, que se entregaba, que se sacrificaba, pero que también pues podía escucharles, que podía comprenderles, que cada chico sentía que cuando ella entraba al salón se iluminaba todo el aula. Ese tipo de célibe es el que el mundo necesita. Ya sé que hemos vivido malos ejemplos y tiempos de confusión muy fuertes y cosas terribles han pasado en estos campos porque no hemos entendido esto que el Papa está empezando a explicar, esta manera de realizarnos que también es una vía válida y una vía particular y de preferencia cuando eres escogido. Y lo explicaremos más adelante. Vámonos al número 4, si quieren. Yo subrayé como el quinto renglón donde dice: no se trata ciertamente del deber que brota de un mandamiento, sin embargo es indudable que sus concisas palabras sobre la continencia por el reino de los cielos ponen fuertemente de relieve precisamente su motivación. Cristo invita, no obliga, no te manda, no te está forzando. No es que, es que si no sigo mi llamado a vivir esta vida como célibe, como sacerdote, como religiosa, como consagrado, si no lo sigo, entonces yo qué sé, como alguna vez bromeé con los chavos, pero ¿qué pasa si Dios te habla y le dices que no? Y yo me puse muy seria y les dije, obviamente te condenas. Y todos, no, qué horror. Y yo, jaja, yo claro que no, como si no conociéramos a Dios. Es más, tengo una compañera que justamente preguntó eso en dirección espiritual, ¿no? Como que dijo, bueno, yo ya lo veo claro, pero yo no quiero. En realidad yo no me quiero consagrar. ¿Qué va a pasar, no? ¿Y cuál será mi relación con Dios o cómo va a reaccionar Dios? Y su directora espiritual muy sabiamente le dijo, Dios te va a seguir amando, Dios te va a seguir tratando de hacer feliz, Dios va a estar muy cercano a ti, Dios quiere que llegues al cielo. Es una invitación. Es como cuando te invitan a una fiesta, no estás obligado a ir, te invitan. Pero dice ella que al escuchar que aún negando esa invitación, y diciéndole a Dios, no te quiero como esposo, no quiero esta intimidad desde esta tierra, que ese Dios se comprometiera para hacerla feliz y no la abandonara, le conmovió tanto este corazón de Jesús que al final dijo, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero casarme con él, yo sí quiero darle mi vida, porque ¿dónde encuentro un esposo con esta calidad, con este amor tan especial, tan desinteresado, tan de Dios, ¿verdad? Que me escoge para ser suya. En fin, hacia la mitad también dice, no se trata de un entendimiento en abstracto, lo que decíamos, no todo el mundo lo entiende, ¿no? Sino aquellos que son llamados. No se trata de ese entendimiento en abstracto, sino de un entendimiento que influye sobre la decisión, sobre la elección personal, en la que el don, es decir, la gracia, debe encontrar una resonancia adecuada en la voluntad humana. Este entendimiento implica, por lo tanto, la motivación. Es decir, es una elección libre. Libre soy, Soy libre de contestarle al Señor y decirle, sí te quiero seguir por ahí, o de plano, no te voy a seguir por ahí. Y ahora que doy clases en el seminario, hasta a ellos les digo, miren, de verdad no me importa si no se quedan en el seminario, pero donde vayan, si van a hacer
casados o si van a ser sacerdotes, jueguen con todas las cartas en la mesa. Sean noblemente entregados, auténticamente entregados. Si soy un padre de familia y un esposo, sé el mejor esposo, como Cristo se entrega por la iglesia, así entréguense por su mujer y sus hijos. Pero si Dios te llama al celibato y te llama a ser un sacerdote, que seas un sacerdote atractivo, alegre, santo, hombre de Dios, dedicado, auténtico, sin andarle trampeando al Señor, porque no se trata de eso, te da la libertad. Pero cuando escojas, escoge bien. Y escoge abrazando las renuncias, pero sabiendo y teniendo la certeza de que Dios es fiel y que Dios no nos falla, y que Dios se compromete, y que si Dios nos llama, nos da la gracia para seguirlo, y nos llama para ser felices, no para ser unos amargados. Así que, bueno, esta parte a mí me emociona demasiado. Y también el Papa dice, es importante que entendamos la renuncia. Si al final del 4 dice, es una decisión consolidada de este modo, subsiste la motivación sobrenatural por la que fue originada la decisión misma. Subsiste, podríamos decirse, renovándose continuamente. Es un don constante que todos los días hay que renovar. Igual que el matrimonio se renueva todos los días, y no, el amor se muere. No hay ninguna diferencia aquí hablando de matrimonio o de una vocación al celibato. El don de uno mismo por amor tiene que empezar todos los días como si fuera la primera vez. Y todos los días hago una renuncia porque todos los días este cuerpo me va a pedir algo que es lo natural del cuerpo. Y tengo que saber, como el cuerpo, ¿verdad?, no tiene esa motivación y no le informa el amor ni la fe, simplemente la biología a veces grita. Nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no?, el para qué y el amor por el cual estamos abrazando cada día una vida entregada totalmente al Señor. Y 5 dice, continuando con esta misma idea, en la quinta línea, dice, no se oculta el esfuerzo que esa decisión y sus subsiguientes consecuencias pueden tener para el hombre, para las inclinaciones normales y por otra parte nobles de su naturaleza. Me encanta cómo especifica aquí Juan Pablo II. Son inclinaciones normales, el que tú quieras a una chica, el que tú quieras a un chico. Nobles, no nobles, todos tenemos ese deseo de unión, ese deseo de intimidad. Y dice, esas inclinaciones estarán siempre ahí, por eso es importante que entendamos que hay esas consecuencias y que también yo las abrazo, y que hay un esfuerzo continuo por sublimarlas, por encauzarlas, por entendernos y a veces hasta reírnos de nosotros mismos y decir, bueno, ya sé que esto me está pasando, es el típico día del mes donde quisiera estar con alguien, ¿verdad? Y me voy al sagrario y si me duele también se lo ofrezco al Señor, que es parte de ese ofrecimiento con Él unido a la cruz por la salvación de las personas. Pero todo eso pasa. Y luego el Señor nos llena más profunda y plenamente, como quizá un matrimonio no puede comprender porque no tiene esta llamada. Pero el Señor tarde o temprano se hace sentir como esposo del alma y nos da una felicidad que nada ni nadie en este mundo nos puede dar. Y hay que confiar, porque eso no se vive todos los días, pero de vez en cuando el Señor se asoma y te hace ver que ha valido la pena todas tus renuncias y que Él es el amor que satisface y llena plenamente la vida. Finalmente, hay mil cosas, pero ya se me acabó el tiempo. Cerremos con el número 6, creo que es lo más importante. Dice el último párrafo del 6, teniendo como trasfondo las palabras de Cristo, se puede afirmar que no solo el matrimonio nos ayuda a entender la continencia por el reino de los cielos, sino que también la misma continencia arroja una luz particular sobre el matrimonio visto en el misterio de la creación y de la redención. Lo que decíamos hace ratito un poco ágilmente, ¿no? El matrimonio da luz al celibato, el celibato da luz al matrimonio. Y si la primera parte dice, el matrimonio nos ayuda a entender la continencia por el reino de los cielos, nos está diciendo a los célibes, a los vírgenes por el reino de los cielos, que miremos el matrimonio para que aprendamos a amar. Recuerdo esa historia que cuentan de Juan Pablo II, que cuando fue elegido papa, él dijo, muy bien, me voy a encerrar en el Vaticano, pero no me quiero encerrar sin tener a una pareja cerquita de mí que me pueda recordar cada día cómo se habla el amor, ¿no? Cómo se expresa el amor en una realidad viva y eficaz, no nada más en teoría. El ver cómo unos esposos se aman nos recuerda a nosotros célibes que el amor tiene que tener muchos detalles, muchas expresiones, muchas renuncias, mucho cariño. Todo eso que vive un matrimonio también lo tiene que vivir un célibe. So pena, ¿verdad?, de terminar siendo un soltero amargadito, que en realidad a eso no nos ha llamado el Señor. Y por otro lado dice, también la misma continencia arroja una luz sobre el matrimonio.
Y nosotros como célibes, ¿no? Cuando nos ven los matrimonios, pues también tienen que pensar cómo Dios llena el corazón, cómo en verdad la felicidad que nos espera en el cielo vale la pena, cómo hay un signo que nosotros representamos de una vida de comunión con los demás, que también viviremos en plenitud cuando lleguemos por allá. Así que creo que es muy hermoso. Yo recuerdo mi primer curso de teología del cuerpo allá en Filadelfia, que Christopher West nos pidió a todos los célibes que pasáramos al frente. Y estando parados, Christopher les preguntó a los matrimonios sentados, ¿qué ven aquí, no? ¿Qué ven? Y yo me sentía un poco incómoda ahí parada y toda la gente observándonos. Éramos sacerdotes, ya saben, religiosas, hermanos, consagradas, consagrados. Y nos observaron y después de unos segundos se paró una señora y dice en inglés, ¿no? They are beautiful, ¿no? Como son hermosos, o sea, se nos quedaba viendo y decía, no puedo decirte qué veo, pero solamente veo que son hermosos, ¿no? Y acto seguido empezó a aplaudir y con ellas se empezaron a sumar todos los aplausos y se empezaron a parar y se empezaron a... O sea, fue una ovación general de todo ese auditorio aplaudiéndonos a nosotros que éramos célibes. Yo me acuerdo que me conmovía hasta el alma. Aquí me temblaba todo y en cuanto terminó esa ovación, yo corrí al baño, tengo que confesar, sí, me encerré en el baño y me puse a llorar como niña chiquita. Era un llanto de esos de cuando te da tanto sentimiento, no sabes ni por qué, pero lloras con muchísimas ganas. Yo lloraba, lloraba, lloraba y decía, ¿por qué estoy llorando tanto? ¿Por qué me he conmovido tanto? Porque en ese momento esas personas representaron para mí a la iglesia. La iglesia entera que se paraba, se ponía de pie y nos aplaudía y nos decía, gracias, qué bella, qué bella, qué bella es su vida, ¿no? Eh, y obviamente después también nosotros les aplaudimos a los matrimonios, pero mi reflexión al final de ese día fue, por primera vez alguien me aplaudía. Obviamente no vivimos para los aplausos, pero de vez en cuando, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda a aplaudirnos mutuamente, a aplaudirles a estos matrimonios que siguen luchando por ser fieles en un mundo que a derecha e izquierda grita infidelidad? Aplaudirles también a los sacerdotes que en medio de tantos escándalos están manteniendo fieles y se hincan de rodillas con humildad pidiendo a Dios la gracia en la oración de vivir un amor puro, entregado como el del mismo Cristo. Aplaudir realmente a cada vocación, a cada célibe, a cada soltero que vive en castidad esperando el momento, en ese sí al amor, a la espera. No aplaudir a las personas que tienen atracción al mismo sexo y están viviendo en castidad porque quieren vivir cerca del Señor, porque han entendido las diversas formas de expresar el amor y se pueden realizar dejando que Él primero los ame con plenitud para luego vivir su vocación al amor en muchas maneras que no ofendan al Señor. Aplaudamos a estos futuros santos del siglo XXI que entre todos nos ayudamos a llegar un día al cielo. Ojalá que esta semana sea una semana de mucha gratitud por todas las vocaciones que hay, que luchan, que se esfuerzan. Hay mucho ruido de los que caen, pero en el silencio de la iglesia hay también muchísimas personas entregadas al Señor cada día en el silencio, que viven con una alegría verdadera y una lucha sincera. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.